Hola Sagitario, ¿cómo estás? Vamos a hablar hoy de algo gigante, algo que se está tramando a tus espaldas. Te voy a hablar de una persona en tu destino del amor, del dinero, conexiones profundas. Bienvenidos, bienvenidas Sagitario a una lectura en tarot de la emperatriz. Te saluda Augusto para en este momento conectar con la magia, a la armonía celestial y sobre todo yo te decía, te sobrepones a algo y mirás hacia adelante, buscas el sentido de orientación en tu vida y te vas a encontrar con alguien también, Sagitario. El camino, me habla del camino de disfrutar más, de sonreír, de pasar hacia adelante y de abrir la ventana al amor, dice Sagitario. Gran momento en tu vida porque me habla de la riqueza del alma y de la riqueza de tu espíritu. Dice, concreción de cosas, cosas que te van a asombrar, se hace la luz en algo que puede ser. Esta carta cuando sale en esta posición puede hablar de dinero, de abundancia. Es como esa luz que vas a ver, las expectativas que se terminan cumpliendo. Dice, el desarrollo de tu intuición, mirar hacia adelante, volver a crear un rumbo de alegría, de armonía y de felicidad. Dice, te encontrás en este momento como atrapado en un callejón que muchas veces no le ves la salida, pero dice, le vas a ver, dice, la salida a algo, dice, el camino, el amor, el propósito que se termina cumpliendo con una persona, dice, que está predestinada a encontrarse contigo, dice Sagitario esta carta. Entonces te adentras en un nuevo rumbo de felicidad, de abundancia y sobre todo reflexionar acerca de hacia dónde vas y qué es lo que querés. Dice, el triunfo de un gran amor, me dice esta carta, Sagitario. Qué buen momento para desprenderte de cosas que no te sirven y vas a conectar con las energías, sobre todo de Virgo, Libra, Tauro o también Escorpio, signo solar o ascendente, número en tu destino 73, que puede ser el año también de una persona, el año de una persona que conoces o el año de esa persona que va a conectar contigo. A ver, Sagitario, armonía, felicidad, renacimiento de las expectativas, porque tenés expectativas muy elevadas, pero se cumplen tus sueños, dice, riqueza y abundancia. Aparece una persona que el destino te ayuda a desbloquear. Es como en este momento como que desbloqueas esa pantalla como si fuera un videojuego, dice Sagitario. Escribir las cosas, te va a venir bien escribir en este momento y agradecer al universo por lo que tenés o por lo que has conseguido. Y el universo te va a dar mucho más. Dice, la paz está en el tiempo presente, me dice esa otra carta, armonía, felicidad. Dice, el encuentro de dos mundos diferentes. Por eso yo te decía, te encontrás con esta persona que te hace sacar pesadas mochilas de tus espaldas, dice Sagitario. Como que las energías se habían estancado, pero ahora dice, felicidad, despertás la admiración de otras personas. Porque yo te decía, otras personas quieren ser como tú. No pueden, dice, vive con pasión, vive sobre todo con serenidad y optimismo, porque tenés un optimismo radical. En este tiempo, dice, mirar hacia adelante es posible, pero alimentar tu mente sobre todo de nuevas expectativas. Dice, la falsedad tiene que despejarse de tu destino, de tu vida en general. Dice Sagitario, a ver, vas a conectar con una persona que puede tener en su nombre la letra W, la letra W, el nombre o apellido de esta persona que aparece y que cambia rumbo, que cambia rumbo de tu vida. Dice esta carta, las estructuras de tus pensamientos van a cambiar. Porque ahora te diste cuenta que hay un proceso para ti de renacimiento de expectativas y que ya no estás, dice, para algo superficial. No solo en tu destino del amor, sino también en tu destino económico, financiero. Estás para cosas grandes, dice Sagitario. El tiempo infinito. Me dice esa carta, el tiempo del infinito, el tiempo de conectar con una persona que dice, va a ayudarte a aclarar dudas.
la riqueza del alma, del espíritu, los obstáculos que superás, porque te decía, con alegría, con felicidad, dice Sagitario, vas a ir superando esos obstáculos, tenés que vivir en el mundo de la observación, pero observar, dice, tu mundo como realmente querés que sea y no como lo que estás viendo. Dice, a ver, la conexión con esta persona es increíble, que aparece en tu destino el amor, que aparece como de la nada, dice Sagitario, como que no te la estabas esperando esta persona. Y ahora me decía, bueno, yo te tiraba y te decía, bueno, sale la carta del mago y la sacerdotisa me habla del conocimiento profundo que tenés y que vas a encontrar en esta persona también esa profundidad de sentimientos. ¿Mm? Que es muy bueno que empieces una relación con una persona que es importante, ¿no? Que te hace trascender y te hace mirar hacia adelante. Dice, te posicionas en la cima, más que el equilibrio, como que te vas a posicionar en la cima, encontrar un destino que tendrías que haber buscado hace mucho tiempo. Dice, te volviste inolvidable para una persona. Dice, la persona que te piensa, que te siente, pero que no te olvida. No te ha sacado de su mente, Sagitario, te convertís en inolvidable. ¿Por qué es así? Porque es así. Dice, el ángel de la abundancia, hay una energía muy extraña por ahí, pero yo te decía, cortar lazos que no te sirven, el universo conspira a tu favor, éxito y sobre todo transportarte hacia un tiempo de alegría, de felicidad, impulsar tus sueños, despejar tus dudas. Lo increíble puede suceder. Tenés que estar atento, Sagitario, porque muchas cosas que no te las estás esperando en este momento, me dice convertirte en esa persona rica, abundante, superación y firma de papeles, contratos, me dice esta otra carta. Dice como que va a haber algo que no te estás esperando, te van a ofrecer algo. Te van a ofrecer algo porque yo creo que estás vibrando muy alto en este momento y te enfrentas a nuevos desafíos y puede ser sí que hagas un compromiso. Puede ser contrato, compra de algo tangible, dice, puede ser en este momento. Dice esta carta, ¿no? Te sentiste abrumado durante mucho tiempo. Te sentiste como que las expectativas no se te venían cumpliendo y ahora tus horizontes te empiezan a quedar, dice, más cerca. Como que te das cuenta que podés alcanzar todos tus sueños, como que podés abrir tu mente hacia nuevas expectativas, avanzar en una idea. Has reflexionado sobre la vida, sobre el amor. Dice, identificar esas creencias que te llevan hacia el éxito y tener valor y coraje suficiente sobre todo para avanzar. Porque muchas veces inconscientemente tenés miedo a avanzar, dice Sagitario. Y te quedas ahí, ¿no? Te quedas en la tristeza. Y yo te decía, más que nada es actuar. Es actuar, decir gracias, apostar al avance. Dice, algo sólido que vas a construir con alguien. Esa carta me dice también Géminis, también Virgo. Son planetas muy buenos en el tema económico, financiero, que vas a conectar con personas de estos signos, pero sobre todo vas a conectar con una persona que ostenta riquezas o que ya ha conseguido lo que estás buscando en materia del dinero. Dice, de repente todo cambia, de repente el bien hacer, ¿no? Hacer bien las cosas. Necesitas en este momento, dice, hacer algo que enamore, que enamore a otras personas también. Dice Sagitario, algo bonito, algo bonito. Estás en un tiempo de ilusionarte, de empoderarte, de creer y de crear el nuevo rumbo de tu vida. Ya llegó la hora, ya llegó la hora, me dicen estas cartas, de tener ese poder en tus manos, que has reflexionado acerca de esa libertad, me dice económica, financiera, pero también emocional. Emocional, que te tenías que liberar de pesadas cargas. Lo estás haciendo, arrastrás muchas cosas de una relación, por ahí me dice infructuosa,
Pero de ahora dice, esta carta representa algo nuevo de la expansión por una persona que viene que es mucho más de lo que habías creído, ¿no? Es como esa persona hecha imagen y semejanza tuya. Me dice, pero los opuestos también se atraen, me dice esta carta, por eso puede ser una persona en cierta forma opuesta a ti, pero que viene, ¿eh? Porque yo esta persona con toda esa buena fortuna, toda esa riqueza la veo viniendo. Yo como veía que también veo otra persona yendo, ¿no? Yendo a tu vida, se escapó, pero dice, ahora lo que está pensando esa otra persona es arreglar sus asuntos personales. Dice, tiene muchos problemas esa persona de tu pasado. Se tiene que reconciliar con ella misma si quiere reconciliarse contigo. Pero te va a confesar porque su vida ha sido realmente caótica en este último tiempo y quiere hablar, quiere sentarse a hablar contigo. Por eso te piensa. Pero yo creo que abriste la ventana a un nuevo amor, por ahí me habla de algo de buen amor, de un amor dice que va a ser superador, superador de todo ese pasado. Entonces, punto final, ¿no? Punto y aparte, renacimiento, la tristeza queda atrás en tu vida. Queda atrás. ¿Por qué? Porque te enfrentas sobre todo a una verdad. Y la verdad que está reflejada en tu alma dice ponerte a accionar. Dice, de repente aparece la buena fortuna. El capítulo de la buena fortuna. Porque necesitabas en este momento. Yo te veo amasando fortunas, pero dice de felicidad sobre todo, de felicidad y de abundancia. Dice del dinero, pero como que tenías que soltar algo, ¿no? Y esta persona también, esta persona que aparece, que yo te digo, es magia, es pureza, es realización, pero tiene que soltar algo también en su vida. Yo creo que está en una relación esta persona. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora lo que es, bueno, noviembre, diciembre, aprovecha. Aprovecha porque luego vas a tener al sol en tu signo. Eso es muy bueno. Y Mercurio y Venus, el planeta del amor también. Yo creo que ya no te sentís inseguro, que sabes hacia dónde vas, sabes qué es lo que querés. Dice, la producción en abundancia de sueños. Eres un signo muy soñador, eres un signo aventurero, es un signo, dice, que se expande, que eres fuego en el fuego, y establecer metas y desafíos. Algunos que sean alcanzables, pero dice otros a largo plazo, ¿no? Dice, lo imposible es solo algo que nunca ha sido hecho, como dice el Rebe, ¿no? Y a ver, qué momento. Y como que escapás de esas tumbas de la gloria, ¿no? A ver, habla sobre todo de esta persona, que navega en tristeza abandonada. Abandoná la idea de comunicarte con personas así de negativas, ¿no? Así de negativas de tu entorno que no te aportan absolutamente nada. Cuando te escapas de la negatividad, todo empieza a suceder. Es como se destranca, ¿no? Y ya sabes, cuando te tiré esta carta, ya sabes de quién te estoy hablando, Sagitario. Pero mirás hacia adelante, abrís la puerta a un nuevo rumbo, abundancia, felicidad, me dice esta carta. Y vamos a finalizar en el día de hoy con un ángel. Con un ángel. A ver, hay muchos ángeles aquí que tengo. Pero a ver si encuentro alguno que realmente coincida con lo que te estoy diciendo. Y puede ser, mira, el ángel de rayo blanco, que dice así, ¿no? Has dejado todos tus asuntos en manos de Dios para que Él los resuelva. Mientras tú miras solo la luz, que es como un bálsamo para tu alma, renacerás a una nueva realidad más plena y llena de abundancia, que así sea, amén. Y la frase a trabajar es yo, ahí dices tu nombre, reinas con una nueva vida donde el Espíritu de Dios es mi guía, soy inmensamente feliz, dice Sagitario esta carta. El camino de los sueños. Tenés que abrazar ese camino de los sueños, ¿no? Vivir justamente
Vivir en expansión, dice, reflejo de tu alma, por eso yo veo un mar azul bonito, en este momento, un mar azul cristalino frente a mis ojos, eso es lo que vas a ver tú también. Dice, te van a suceder cosas muy fuertes, cosas impactantes. Dice, la separación del yo. Como que te separás de lo que era antiguo, dice esa carta también. Y hay una gran renovación en tu vida. Pureza, pureza espiritual, me dice esta carta. Sagitario, estamos de nuevo en contacto en poquitos días nada más, así que por supuesto recordá suscribirte y darle like a este video para que estemos en contacto. Muchas gracias Sagitario y nos vemos muy pronto.